Entonces, ¿qué es lo que son las variaciones? Dice, si n y r son enteros, con r menor o igual que n, ¿de cuántas maneras se puede ordenar r elementos de n sub n en una línea? Teníamos arreglos, ya, podría ser una cosa así, y conjuntos, que lo notamos así. Entonces, en un arreglo, eso es distinto que BCA. Y en cambio en un conjunto es igual a decir BCA. ¿Ya? Entonces, en un arreglo importa el orden. Y en un conjunto no importa el orden. Entonces, cuando decimos variaciones, de R elementos entre N elementos, ¿qué significa? Es de cuántas maneras se puede escoger un arreglo de R elementos entre N elementos. ¿Ya? Eso significa una variación. ¿Y cómo vamos a calcular de cuántas maneras se puede hacer una variación? Es por principio multiplicativo. ¿Por qué? Porque yo puedo imaginar que los R elementos que yo voy a escoger van a estar en estas celdas. ¿Ya? Entonces en estas celdas hace diferencia quién va en el lugar 1, en el lugar 2, en el lugar 3, etc. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo escoger un elemento para poner en la primera celda? Como tengo n elementos, tengo n opciones para poner en la primera celda. Y ahora principio multiplicativo. Por cada una de las maneras que tengo de escoger un elemento para la primera celda, tengo cuántas para la segunda celda. n-1, ¿cierto? Porque ya me gasté 1. Y así, después sigue n-2, etcétera, etcétera. Y el último, en la posición R, va a ser n menos, paréntesis, r-1. ¿Ya? Pueden ver que se generaliza de esa manera. Entonces, por principio multiplicativo, voy a tener n por n-1 por n-2 hasta n-r-1, que es lo mismo que n-r más 1, maneras de hacer esto. Entonces, este número, el número de variaciones de R elementos entre N elementos, se anota así: P, N, R. O V también, si quieren. Entonces, este producto que está acá se puede escribir como n factorial dividido por n menos r factorial. ¿Por qué? Porque si yo escribo n factorial, voy a seguir aquí multiplicando hasta el 1, entonces le tengo que quitar la colita de acá, que va a partir de n menos r más 1, y así sucesivamente hasta 1. Ya, entonces ahí hemos definido el número de variaciones, y ahora, como caso particular, salen las permutaciones de n elementos. Las permutaciones es cuando n es igual a r. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer un arreglo de n elementos entre n elementos? Es equivalente a decir de cuántas maneras puedo ordenar estos n elementos, o permutar, que es lo mismo. Entonces,
si ponemos R igual a N en la fórmula, se define 0 factorial como 1. Entonces queda solamente N factorial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primero lo puedo ordenar de N veces, el segundo de N menos 1, N menos 2, y como vamos a llegar hasta 1, tenemos el número N factorial. Entonces, número de variaciones en la fórmula más general, N factorial dividido por N menos R factorial. Caso particular, las permutaciones, N factorial. Combinaciones. ¿De qué será? Dijimos que había arreglos y conjuntos. Entonces las combinaciones van a tener relación con los conjuntos. Entonces el número de combinaciones de R elementos entre N elementos es cuántos subconjuntos de R elementos se puede formar con N elementos. Y ojo que cuando digo estos N elementos son distintos, son distinguibles. Son identificables. Y aquí está implícito el axioma de elección. Ya, porque en el fondo estamos partiendo de un conjunto que se puede representar como 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n. Entonces no hay elementos repetidos. Por ejemplo, supongamos que ustedes van a decidir qué poleras se ponen en la mañana. Si las poleras son todas distintas, no hay problema para tomar la opción, ¿cierto? Pero ¿qué tal si fueran Charlie Brown? Que son todas amarillas con el zigzag negro y son exactamente iguales. ¿Cómo hacen la elección? ¿De cuántas maneras pueden elegir una polera? Ah, pero está una al lado de la otra. Igual le puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 a la posición. Pero si están todas encima, así todo revuelto. ¿Cómo elijo? Ya entonces ahí se echa a perder el problema. Ya estamos asumiendo el axioma de elección, que significa que yo sé distinguir entre un resultado y otro. ¿Ya? Puedo identificar esos resultados posibles. Uno es el 1, el otro es el 2, el otro es el 3. No, porque si no se me revuelve todo. ¿Ok? Es como cuando mi señora me dice, búscame esa blusa negra que tengo. Todas iguales. ¿Ok? Entonces, axioma de elección. Está implícito que yo puedo diferenciar los resultados y puedo identificarlos. Ya. Entonces, eso quiere decir que yo voy a contar cuántos subconjuntos puedo formar. ¿Por qué? Porque en los subconjuntos no importa el orden. Ya, solamente importa qué elementos están. Entonces, aquí tenemos como ejemplo, como conjunto grande N4, que significa 1, 2, 3, 4. Ya, ¿cuántos subconjuntos puedo escoger? Acuérdense cuando hablamos del conjunto potencia. Entonces tengo el vacío, es un subconjunto posible. Tengo los singleton, el 1, el 2, el 3, el 4. Tengo los de 2, los de 3 y los de 4. Entonces, por ejemplo, fíjense que en total, por principio multiplicativo, son 16 conjuntos posibles. Ya vamos a ver por qué.
Concentremos en el caso de que voy a sacar subconjuntos de 3 elementos. Aquí están. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 y 2, 3, 4. Son todos. Entonces, ¿cómo los cuento? ¿Qué es lo que sé contar hasta ahora? Sé contar el número de variaciones. Y quedó bien clara la definición por principio multiplicativo. ¿Cuánto era el número de variaciones? Entonces, el número de variaciones de 3 elementos entre 4, por la fórmula que ya dedujimos, va a ser 4 factorial dividido por 4 menos 3 factorial, que es 1 factorial, que es 1, por lo tanto, va a ser 4 factorial, y 4 factorial son 2 por 3, 6 por 4, 24 resultados posibles. Pero vemos que los subconjuntos son solamente 4. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy considerando las variaciones, no solamente estoy considerando, o sea, con los elementos 1, 2, 3, tengo el 3, 2, 1, tengo el 2, 1, 3. Y lo estoy contando de más. ¿Se dan cuenta? Si yo cuento esto por el número de variaciones, estoy contando de más todas las reordenamientos de los elementos de estos conjuntos. Me están sobrando, porque el 1, 2, 3 es lo mismo que el 3, 2, 1 y es lo mismo que el 2, 3, 1. Si lo cuento como variaciones. Entonces tengo que descontar todas las veces que estoy contando de más con las variaciones. Entonces, número de subconjuntos de 3 elementos en N4, que es igual a 1, 2, 3, 4. Entonces voy a tener el 1, 2, 3, el 1, 2, 4. ¿Cuál otro era? El 1, 3, 4. Y el 2, 3, 4. Entonces, si yo lo cuento con las variaciones, aquí tengo el 1, 2, 3, el 1, 3, 2, el 2, 1, 3, el 2, 3, 1, el 3, 1, 2 y el 3, 2, 1. Del punto de vista de las variaciones, todos esos resultados son distintos. Del punto de vista de conjunto es el mismo porque tiene los mismos elementos. Entonces, este está repetido 6 veces. Y 6 veces es... ¿De dónde sale ese 6 veces? ¿De cuántas maneras puedo reordenar esos 3 elementos? Y eso es 3 factorial. Entonces, si yo cuento el número de subconjuntos con variaciones, cada resultado lo estoy repitiendo R factorial veces. Y por eso, entonces, la respuesta es este 4 factorial dividido por 4 menos 3 factorial, que es 1 factorial, pero tengo que dividirlo por 3 factorial, que es de cuántas maneras estoy reordenando de más los elementos. ¿Ya? Así que en este caso voy a tener lo que se llama el número combinatorio, que va a ser 4 sobre 3, que es 4 factorial dividido por 3 factorial por 1 factorial. En general, el número combinatorio de n sobre r va a ser igual a n factorial dividido por r factorial por n menos r factorial. Y este número que está acá, si le quito el r factorial, es pnr dividido por r factorial. ¿Ya? Lo que está ahí es PNR, es el número de variaciones
pero dividiendo por cuántas veces estoy repitiendo el mismo resultado por órdenes distintos, que es el R factorial. Ya entonces, en el fondo, el número combinatorio se construye a partir del número de variaciones, que tiene una interpretación directa, que lo entendemos directamente. Por alguna razón no es más fácil entender las cosas ordenadas. Y entonces ahora decimos, ahora no importa el orden. Entonces, si no importa el orden, el espacio colapsa en mucho menos elementos. Y entonces por eso dividimos por R factorial. ¿Ya? Y eso entonces es lo que se llama el número combinatorio. Nota como número de combinaciones de n elementos, de R elementos entre n elementos. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo sacar subconjuntos de R elementos entre n elementos? De n sobre R, el número de combinaciones. ¿De cuántas maneras puedo sacar arreglos de R elementos entre n elementos? Es decir, cuando importa el orden, el número de variaciones, PNR. Variaciones, importa el orden. Combinaciones, no importa el orden. Variaciones son arreglos. Combinaciones son conjuntos.